bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espacio Creado con Propósito, Alma y Dirección, donde el principal objetivo es dejar un legado a las siguientes generaciones. Yo soy Lisette Chávez y hoy, junto con el ingeniero Enrique Cueva, gerente general del consorcio, vamos a hablar acerca de los valores, los principios y las políticas empresariales. Para definirlos, es muy importante recordar cuál es nuestra misión, nuestra visión y eslogan, los cuales ya fueron desarrollados en el podcast anterior. Comencemos. La misión y la visión responden a preguntas sobre qué somos, para quiénes trabajamos y sobre todo qué es lo que queremos ser, cómo nos vemos en el mediano y largo plazo. Citaré nuestra misión. La misión es: somos una empresa que brinda educación virtual de alta calidad mediante las mejores herramientas tecnológicas con el fin de ayudar a las nuevas generaciones de emprendedores a consolidar su emprendimiento y su libertad financiera. De acuerdo a esto, la visión es ser la empresa líder en Hispanoamérica del nuevo mundo digitalizado y tecnológico con educadores apasionados para la nueva generación de emprendedores y empresarios con más principios, más amor y mejores resultados. Nuestro eslogan es: creamos tu propia historia de éxito. Recordando ello, buenos días, ingeniero Enrique Cueva. Soy Liz, encantado. Recordando todo ello, vemos cuál sería en todo caso la definición de principios organizacionales por el cual la empresa fue creada. ¿Cómo no, Liz? Encantado de poder responder a tu pregunta. Fíjate, pero primero es oportuno recordar que el día de ayer ha sido el día del trabajo. Sí. ¿Okay? Entonces, fíjate, quiero aprovechar el espacio de este cuarto podcast para expresar el agradecimiento, ¿no?, a los gerentes, a las jefaturas, a los trabajadores profesionales y técnicos que conforman la familia MAI, la familia del consorcio. Agradecerles por el esfuerzo, por la dedicación, por el compromiso, por el trabajo que despliegan día a día, ¿no?, que están permitiendo iniciar y consolidar el proceso de desarrollo de la empresa. Gracias a esa unión de esfuerzos y de voluntades, hace posible que avancemos a paso firme, que cada día podamos aplicar, obviamente, técnicas, principios de mejora continua que permiten ir alcanzando la realización de nuestras metas. Estamos seguros que con ese concurso de cada uno de ustedes será posible esa visión que tenemos de la conquista del mundo en lo que significa educación digital, en lo que significa servicios y sobre todas las cosas en construir una empresa con más principios, con más amor y con mejores resultados. Pero teniendo presente que lo que nos destaca, nos caracteriza, nos distingue, es una empresa con mucha responsabilidad social, con mucho amor hacia los que más necesitan. Entonces, un abrazo fuerte. Hoy en la tarde creo vamos a hacer un brindis por el trabajo en general a todos los colaboradores que lleguen a la sede principal, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿ya? Ahora mira, continuando con el planeamiento estratégico, es decir, como el principal instrumento de la gestión empresarial, de esta ingeniería de gestión empresarial, el planeamiento estratégico, hemos desarrollado ya, como tú lo has precisado, lo has leído, hemos desarrollado la misión, que es la razón de ser de la empresa, hemos desarrollado la propuesta de visión, que es la perspectiva que queremos ser, mirando hacia un horizonte temporal, y hemos desarrollado nuestro grito de batalla, nuestra conexión con el cliente, que es obviamente creamos tu propia historia de éxito, ¿no? Entonces nos toca continuar con la estructura del desarrollo de lo que significa el plan estratégico. Entonces nos tocan los principios, ¿eh? ¿Qué son los principios? ¿Ya? Los principios son tienen que ver con la organización, tienen que ver con el concepto corporativo, principios empresarial. Es una guía de acción, correcto, son guías de acción, son lineamientos generales, guías de acción, ¿no?, que establecen obviamente, la visión es una pista hacia el punto central de la consolidación final, y entonces hay ejes estratégicos en esa gran pista, y entonces los principios son esos ejes estratégicos, ¿no? Pero hay que desarrollarlo de manera correcta, escribirlos de manera correcta, porque si no sería mal redactados, si no estuvieran bien, sería una especie de laberinto
que nos va a permitir en un largo tiempo, o sea, zigzagueando el camino, alcanzar esa visión que aspiramos todos en general. Entonces es un poco ese lineamiento directo, son guías de acción, lineamientos generales de la organización, ¿no? Claro, y también es cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos comportamos para llegar a esa visión, a lograr cumplir eso que queremos ser. Por ejemplo, uno de ellos en el consorcio es todo lo que es la ética en el trabajo. Es muy importante. No podemos actuar de una forma no ética. Perfecto. Entonces, mira, este tema es amplísimo, ¿no? En el tema de ética, que es un principio central. La ética tiene que ver con la formalidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con los procesos de constitución de este conjunto de empresas que conforman el holding. Todas tienen estructura jurídica administrativa. Se han consolidado éticamente por el proceso de formalización notarial, registros públicos en el Perú, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo. De tal manera que se trata de una empresa formal, en principio, ese es un concepto ético. Se trata de una empresa que declara impuestos con el organismo regulador, que en el caso Perú es SUNAT, SUNAT, la DGI en Uruguay, y en cada país con el órgano regulador competente en el tema tributario. Nosotros declaramos anualmente nuestros impuestos, pagamos el impuesto a la renta de tercera categoría respecto de las utilidades que generamos, y por cierto, en cada mes reportamos el proceso de facturación de ingresos, pagamos a cuenta el impuesto a la renta correspondiente. Entonces, en esa relación respecto de la empresa y los organismos reguladores tributarios, obviamente hay una ética en el trabajo. Y el otro concepto, porque son varios, Liz, tiene que ver un poco con el organismo regulador de las relaciones laborales en Perú y en Sudamérica y en el mundo en general. Nosotros tenemos un comportamiento de relación empresa-trabajador respecto a la renta de quinta categoría, es decir, de las planillas en las cuales el trabajador tiene derecho al seguro social, tiene derecho a un sistema privado de pensiones, y obviamente tenemos el reporte con SUNAFIL, a quien reportamos periódicamente, de acuerdo a sus requerimientos, la consistencia de relación laboral en esta renta de quinta, pero también hay una renta de cuarta, que es recibos por honorarios, donde generamos el concurso de profesionales y técnicos que por trabajos específicos se incorporan al proceso laboral. Obviamente ese reporte cuarta está ligado a SUNAT también, y tenemos también los servicios de consultoría o outsourcing o tercerización, que son servicios de terceros que se dan por profesionales y técnicos en la empresa, y todo eso se reporta, de tal manera que hay un concepto ético, ¿no? Otro de los aspectos éticos centrales, Liz, que también lo comentamos en este tema, tiene que ver con las auditorías. O sea, las auditorías son parte del concepto ético del trabajo. Que prueban, se ve ahí donde la transparencia. Mira, la empresa americana, que es parte del consorcio Work Permit Solution, tiene auditoría de una empresa internacional, Gerson Internacional en los Estados Unidos. En este momento estamos sosteniendo una auditoría con una empresa líder mundial, Big Four, las 4 más importantes en el mundo, respecto de una auditoría financiera, contable, tributaria, para nuestras principales empresas WorldMiner y New World Education Uruguay con Waterprise Cooper, de tal manera que eso también es parte de la ética, y así podríamos estar refiriendo diferentes temas por los tiempos, ¿no? Justo menciona el tema de las auditorías, es muy importante porque las auditorías nos dan un resultado y nos da ese feedback en qué debemos mejorar, y es también otro de los principios en el cual trabajamos, la mejora continua, como mencionó al inicio, ¿no? Lo que llamamos como Kaizen. ¿Cómo no? Había un tema también previo que es el enfoque íntegro al usuario. O sea, fíjate, nuestra razón de ser es el servicio al cliente, al alumno, al usuario, que toma obviamente la decisión de comprar nuestro servicio. Y entonces el principal plan de inversión, el principal presupuesto que luego origina un plan de inversión, está orientado hacia la mejora respecto del servicio al usuario. Por eso hemos certificado ISOs, 9001 de procesos a la comercialización de nuestro principal servicio. Acabamos de ganar un premio del soporte en operaciones, justamente orientado al cliente. Y fíjate ahí, estamos actualizando nuestro sistema administrativo de gestión empresarial, nuestro ERP,
Estamos obviamente actualizando nuestro sistema de gestión operacional, nuestro CRM, y todo eso, más las plataformas, ¿okay?, más las pasarelas, en general, esa inversión que es fuerte, que gracias a Dios es producto de las utilidades que generan nuestras operaciones, están orientadas a una mejor atención al usuario. Ese es un principio organizacional fundamental, ¿no? Y luego tú comentabas, Liz, la mejora continua, el Kaizen, que es un modelo japonés de las 5 S, o sea, clasificar, organizar, limpiar, en general, que se utilizó en el año 1969 en la empresa japonesa Toyota, que marcó una filosofía de trabajo a nivel mundial, Kaizen, que significa mejora continua, ¿no? Es decir, ser cada vez mejor, partir de un indicador base que cada día en el trabajo sea mejor. La empresa tiene básicamente esa filosofía, ¿no? Es decir, si hoy tenemos un indicador de rentabilidad del 5%, en la siguiente semana o el siguiente más, tenemos que tener un mejor indicador de rentabilidad. Si nuestra estructura de indicador de solvencia corresponde a un porcentaje como el 20%, necesitamos mostrar un indicador de solvencia como marco del desarrollo de nuestras inversiones cada vez incremental, ¿ok? Entonces, se trata de ser cada vez mejor, ¿ok? En que esa es mejora continua. Los trabajadores y la empresa en general tenemos que avanzar, dar un paso hacia adelante. Claro. Y bueno, todo eso también lo podemos ver de forma cuantitativa porque, como indica, se trabaja con indicadores, ¿no? Los números nos permiten saber qué tanto estamos mejorando, cómo estamos creciendo, pero también muy importante lo cualitativo, es decir, las relaciones armoniosas en equipo, la empatía, todo ello que también consideramos para alcanzar nuestros objetivos. Extraordinario. Mira, un principio organizacional central tiene que ver con las relaciones laborales armoniosas. Hay que amar al trabajo. Uno tiene que querer al trabajo porque el trabajo es una bendición. Pero fíjate, las relaciones interpersonal, gerentes, jefaturas, trabajadores y del personal en su conjunto, como un ecosistema integral de sinergia, tiene que tener un extraordinario ambiente, ¿ya? O sea, se tiene que sentir cariño, aprecio, reconocimiento, valoración. Eso es fundamental, ¿ya? Porque fíjate, cuando se hace una encuesta laboral, ¿ya?, en las empresas en el Perú y en los Estados Unidos, se estableció un indicador que es importante, ¿no? Que fíjate, el 92% de los trabajadores renuncian a las empresas, ¿ok? No por su estructura remunerativa, no por sus deficiencias de aporte, digamos, de lo que tecnológicamente se le da para el ejercicio de sus funciones. Renuncian porque obviamente no encuentran un clima laboral adecuado y renuncian por culpa de su jefe. Bueno. ¿Ya? O sea, por culpa de su jefatura o por culpa de su gerente, por el trato inadecuado. No lo soporta. Es imposible, ¿no? O sea, no ha consolidado. El liderazgo es un liderazgo de capacitación, de conocimiento, de traslado, obviamente, de lo que significa el know-how del gerente, pero con un trato amable, con un trato cordial, con un trato de respeto, ¿ya? Entonces no renuncian por la empresa, renuncian por los jefes. Entonces de lo que se trata es, como principio organizacional central en este tema, es que exista un importante ambiente de trabajo, como lo decimos, una relación armoniosa, obviamente entre cada uno de los que integramos este equipo maravilloso. Claro. Eso sería un poco los principales principios, que son varios temas en general, ¿no? Justo ahí está amarrado también cómo actualmente en el consorcio hacen, o sea, se dan cuenta que están implementando esto, ¿no? Que estos principios sí están presentes en la forma de trabajo. Mencionó las capacitaciones de equipo. Actualmente cada área hace una capacitación en equipo donde, por ejemplo, mensualmente demuestra, chicos, esta es la meta en la que estamos llegando, o este es nuestro próximo reto, qué podemos hacer, todo ese feedback para ambos, ¿no? Porque a veces también el jefe tiene que aprender o el gerente tiene que aprender. No solamente el feedback llega al colaborador, sino el colaborador también hace que el gerente o jefe crezca. Extraordinario. Mira, claro, fíjate, es como las artes marciales, ¿no? Te quiero comentar que es una pasión mía. Y te digo, el mejor maestro es el que nunca pierde la condición de ser alumno, ¿ok? Bueno, sí. Entonces uno no puede decir siempre voy a enseñar porque ya logré los grados más altos en las artes marciales. Lo mismo pasa ahí, ¿no? Uno aprende de todos, cada uno tiene su aporte y su experiencia. El gerente y el jefe tienen que tener una actitud de humildad, que es un valor central, que seguro vamos a conversar, donde a través del feedback, de esa capacitación interna, todos aprenden de todo, ¿no? Y acá lo más extraordinario es trabajar aprendiendo.
O sea, esto es maravilloso, es una bendición también, que el trabajo no es repetitivo, sino es creativo, es innovador, ¿no? Motiva también a seguir Sí. trabajando, ¿no? Porque también, o sea, fuera de lo que mencionó, ¿no? Las relaciones armoniosas, todo muy bien. ¿Qué es lo que aprendes también? Eso es ¿Cómo te fundamental, llevas? Y al ser un negocio muy cambiante, tecnológico sobre todo, entonces siempre estás aprendiendo algo nuevo. extraordinario, ¿no? Pero fíjate, hay un tema de sistema de evaluación, pero no debe ser de arriba hacia abajo jerárquicamente establecido, ¿ya? Los sistemas de evaluación se llaman hoy autoevaluaciones, que lo explicaba en una reunión de capacitación hace poco, a propósito de celebrar los cumpleaños. Fíjate, el trabajador se autoevalúa a través del desarrollo de las actividades que lleva a cabo en el trabajo. Ok, aprovecho que están acá escuchando los amigos, ¿no? Le digo, por ejemplo, ¿cómo se autoevalúa? Es decir, cuando se pregunta cuántas actividades operativas, ok, actividades viene desarrollando en el ejercicio de sus funciones. Cuando él dice, bueno, vengo desarrollando actividades operativas permanentes, por ahora 2, pero al día siguiente 3, a la semana siguiente 4 y al mes siguiente 6, y finalmente en los meses que vienen de manera incremental, él está diciendo, estoy avanzando, estoy aplicando mejora continua, estoy haciendo Kaizen, ¿ok? Porque me estoy ordenando, me estoy organizando, o estoy clasificando y cada vez aporto más, me estoy autoevaluando con las actividades permanentes. Pero además, si cada vez tiene mayores actividades en proceso, es decir, no solo tiene 2, 4 como indicador base, sino cada vez crecen actividades en proceso y cada vez tiene mayor aporte en actividades de innovación, de propuesta en su jefatura para la gerencia, entonces uno dice claramente, estoy consciente de que la evaluación que la empresa va a realizar ya la hizo tácitamente porque yo ya me autoevalué y cada vez tengo una mejora continua sostenida y permanente y entonces crezco a través de la propuesta de actividades que he clasificado en general. Claro, Esa claro. es la autoevaluación. Ok. Ya, es decir, Sí. los principios y la cultura organizacional están relacionados, como usted mencionó antes, ¿no? A veces el 92% renuncia al jefe, no hay una buena comunicación, no me siento cómodo, no estoy libre o abierto para expresar mis ideas, ¿no? Me siento un poco ahí cohibido. ¿Cómo ha observado todo ello en la evolución del tiempo, ¿no? Desde que fue creado el consorcio hasta en la actualidad? ¿Cómo ha ido ese crecimiento no solo en el consorcio, sino también en las marcas? ¿Cómo no? Mira, al comienzo, cuando comenzamos la experiencia, obviamente había improvisación, ¿no? O sea, no habían procesos, no habían política, no habían procedimientos, no había norma interna en general y aprendimos, claro, el trajinar y luego ya hemos tenido un crecimiento, 2022, 2023, que nos ha permitido ganar 14 premios, ¿no es cierto? Sí. O sea, somos los abanderados. Yo creo que en el Perú y en Sudamérica, con la gracia de Dios, no existe una empresa que tenga tantos premios, ¿ya? A la gestión de procesos, a la gestión de la calidad, al soporte de atención al cliente, al marketing digital, ¿okay? A la innovación, de tal manera que los ISO son nuestros, los premios son nuestros. Y entonces ha habido un proceso de maduración y crecimiento. ¿Okay? Y obviamente en la actualidad podemos decir que eso sigue siendo un indicador base. Hay nuevos retos que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, el ISO 27001, que es sobre la seguridad de información. O sea, por ejemplo, los ISO sobre riesgo, los ISO sobre innovación, ¿ok? Tenemos que seguir creciendo en la certificación. Eso es parte de nuestra cultura, eso es parte de nuestro avance, de nuestro desarrollo en general, ¿no? Okay, sí. Y con respecto, mencionó antes a los trabajadores, ¿qué valores personales considera que debe de tenerlos y cómo estos se alinean a lo que tiene el consorcio? Extraordinario. Mira, en nuestro plan estratégico tenemos 14, 12 valores, ¿no? Sería bien extenso hablar de todos ellos. Claro, 4 principales, porque el tiempo nos agobia, nos aborda, porque es un periodo definido de tiempo. Ya vamos a tener las presenciales en el mes de mayo para tener una mayor amplitud en la conferencia. Los valores tienen que ver con las personas, valores con las personas, es decir, con el potencial humano, ¿ya? Con el potencial humano que labora en empresa. Y entonces no será posible, digamos, alcanzar la visión, desarrollar la misión para alcanzar la visión, como ese sueño, esa meta final, ese principal objetivo,
Si no estamos claros en los principios organizacionales, que ya lo hemos explicado como guías de acción, y si las personas no nos ayudan a poder lograrlo, las personas tienen que tener valores. Y uno de los principales es el respeto mutuo, ¿ya? Ese respeto tiene que comenzar con el agradecimiento, como hemos comenzado hoy día, agradecemos, pero tiene que ver también con la valoración, el reconocimiento respecto de experiencias, respecto de capacidades, respecto de competencias, respecto de formación académica, respecto de aportes, ¿no? Claro. Es decir, no se puede desconocer la experiencia de los gerentes, la experiencia del gerente general adjunto, que viene de una experiencia de ser gerente general, por ejemplo, de las principales empresas del área logística y del área de productos, y lo tenemos hoy como gerente general adjunto, ¿ok? Yo no puedo hablar, obviamente, de mi persona, pero ese es un ejemplo, ¿no?, de profesionalismo. Él me ha acompañado en las principales experiencias laborales, en el contexto de la administración pública y privada, y en lo que ha significado la docencia universitaria y de educación superior. De tal manera que ese respeto se tiene que expresar en el saludo, en el reconocimiento profesional, en ese encuentro diario. Y ese respeto mutuo entre todos, ¿ok? Porque así yo respeto con mucho aprecio y cariño a esas personas que dan entrega, a todos en general, pero especialmente a esas personas que dan entrega. Cuando yo salgo 10, 11 de la noche, a veces miro y hay 2, 3, 4, ¿no? Y a veces no hay nadie. Pero cuando yo veo frecuentemente a esas personas que dan todo, porque aman a la empresa, porque quieren desarrollarse en la empresa y consolidar su visión personal, y entonces yo digo, qué aprecio, qué respeto, en realidad, por cada uno de ellos, por todos, pero especialmente por ellos. Claro, pero, o sea, también es no necesariamente en oficinas, por ejemplo, ¿no? Parte de los chicos también en tema de eventos, donde ahí vemos todo su compromiso, su responsabilidad, muchas veces hasta la 1, 2 de la mañana, incluso. Sí, es más fuerte. Eso es muy... Claro, es enorme, pero mira, un valor central es la puntualidad. Claro. ¿Ya? Un valor central es la honestidad. Ya hablamos de perseverancia en general, pero mira, puntualidad y honestidad. Fíjate, a veces uno dice, ¿no? Y ahí hay una actitud de ¿qué vale los títulos? Claro. ¿No? Las maestrías, los doctorados, que gracias a Dios, obviamente varios los tenemos. La condición de ser ingenieros, administradores, contadores, que están ahora acá economistas. Pero eso es importante, sí, pero eso es una actitud con P, como le he comentado. Pero eso no va a ser grande la empresa, no va a ser la consolidación de una empresa de calidad. Se trata de qué vale si esa persona, teniendo un profesionalismo extraordinario, llega tarde, no es transparente, no es humilde, trata mal, no tiene una actitud de colaboración, no tiene la otra actitud, ¿no?, que es la actitud con C. Entonces no se trata solamente de ser y tener pergamino, se trata centralmente de que yo prefiero que algunos no lo tengan, técnicos en general, trabajadores simplemente, pero que tengan humildad, actitud de colaboración, perseverancia, puntualidad, porque si yo sumo las impuntualidades, hay horas y horas de trabajo perdido, no hay compromiso, no hay ese valor del compromiso. Y si aparte de ello no hay transparencia, y hay como muchos casos de deslealtad, hay gente que piensa que con poco más de dinero se va, pero mira, lo más importante en el trabajo es las condiciones, que ya hablamos hace un momento, armoniosas y de cultura, de organización en la que uno ame el trabajo, que uno respete plenamente a los trabajadores y a la empresa en su conjunto. De tal manera que esa actitud es la más importante. ¿Qué hago con un PhD que cuando atiende al cliente con la cara dura, sin sonrisa, sin alegría, sin entusiasmo? Oye, por favor, no me interesa que seas filósofo y doctor en especialidad. Me interesa tu actitud frente al servicio al cliente, que es fundamental. ¿Ok? Entonces, en valores hay muchos, ¿no? Yo hablaba básicamente de algunos que son los fundamentales. Claro, y sobre todo que estos valores se compartan, si es que nos faltan aprenderlos, ¿no? Porque hay algunos que quizás no los tienen tan desarrollados, ahí implementarlo, porque todo está cambiante, entonces hay que adaptarse a todo ello. Correcto, correcto. Sí, hablando de valores, sí, adelante Liz, sí. Por ejemplo, esto es importante, ¿cómo sabemos que esta persona tiene, por ejemplo, los valores que mencionó al inicio? Claro, mira, hay un proceso de convocatoria, de inducción, ¿no? Obviamente donde nosotros le brindamos la propuesta de visión, misión, el eslogan, las políticas, los procedimientos, los procesos y conocimiento de la persona que ingresa a trabajar. Perfecto.
Pero luego hay un tema de adaptabilidad, es decir, de que eso lo hagas propio, lo ingreses a tu sentimiento, a tu corazón y a tu pensamiento, a tu cabecita. ¿Ok? Y en el ejercicio de tus funciones puedas hacer aquello como un compromiso, con una responsabilidad, con mucha perseverancia para hacer grande el proyecto, ¿no? Claro. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hay quienes se adaptan y quienes no se adaptan. Claro. Entonces, Vemos allá medio ajustes, entramos y tratamos de alinearlo y apoyarlo también, el trabajo en equipo. Pero si vemos, como dice, que no se adapta. Entonces es un gracias y un hasta luego, hasta una nueva oportunidad y darle la oportunidad a otros en general, ¿no? Siempre ese es el desafío finalmente en esa línea de valores, ¿no es cierto? Ok. Sí. El tema de políticas, ya hablamos todo lo que es valores, principios, es importante. Las políticas también ¿qué es una política empresarial? Ya, mira, un tema extraordinario. Necesitaría varias clases para hablar de política empresarial, ¿no? Fíjate, las políticas empresariales son lineamientos también, son lineamientos generales también, al igual que los principios, pero que tienen que estar descritos, Son un documento claramente establecidos y tienen que estar descritos, o sea, delineados, descritos, claramente establecidos, ¿ok? En documentos normativos internos, las políticas, ¿ok? Ahora, las políticas es el punto de inicio, porque obviamente después vienen los procedimientos, ¿ok? Las normas internas de control, las guías de instrucción, las guías de procedimiento, los instructivos en general, son varios temas en la normativa interna. Estas políticas, ¿ok? Pueden ser permanentes o pueden ser temporales. O sea, deben establecer una norma de conducta. Es decir, que los trabajadores tienen que entender estas son las políticas de la empresa y que establecen que uno tiene que actuar como una norma de conducta en el marco de las políticas preestablecidas. Claro. Ahora, hay muchos tipos de política en general, ¿no? Sí, pero o sea, también es importante que esa política sea flexible, ¿no? Porque a veces pasa que fije una política de repente fija, como usted dice, tal cual, y luego en la práctica nos damos cuenta que es otra cosa, que de repente, oye, me gustaría que pase este proceso, pero el dinamismo, el negocio mismo es como que no se puede, o sea, no nos ayuda. Una política debe ayudarle al proceso o al área a ser más rápido y a trabajar de forma óptima, ¿no? El líder existe esa flexibilidad que una política debe tener. Claro, no puede estar escrita en piedra. O sea, una cosa es el marco teórico que establece la descripción de una política y otra es llevarla a la práctica. Y en ese análisis de comparación, teoría y ejercicio práctico, los ajustes de la política tienen que estar correctamente bien desarrolladas, ¿ok? Escuchar al área. Así es, claro, hay un feedback importante en esa línea, ¿no? Pero hay muchas políticas. Las políticas están alineadas, te comento, a la estructura organizacional. Actualmente, ¿qué políticas? Claro, o sea, las gerencias tienen que tener políticas, ¿ya? Las jefaturas tienen que tener políticas. La alta dirección, las gerencias generales y la alta dirección tienen que tener políticas empresariales. Por eso que las políticas están vinculadas a la estructura organizacional. Pero ¿qué políticas existen? Políticas, por ejemplo, las más importantes, políticas de calidad. Claro. ¿Ya? Las políticas sobre el tema vinculado al potencial humano, ¿ok? Las políticas de potencial humano, por ejemplo, en los temas vinculados a las políticas de compras, ¿no? Un ejemplo sencillo ahí es que, a ver, deben, por ejemplo, la transparencia, sobre todo en compras. En política de compras, que nos detenemos un momento a analizar ese tema por razones de los tiempos, por ejemplo, el estudio de mercado para hacer una compra o una adquisición o la contratación de un servicio. Se requiere un estudio de mercado por el área especializada, la jefatura de logística, se requiere la convocatoria de 3 propuestas técnicas económicas, se requiere una política de evaluación de análisis comparado de esas 3 propuestas y luego el otorgamiento de la buena pro, es decir, de la toma de decisión que recomienda la gerencia de administración a través de la jefatura de logística para que la gerencia general tome la decisión dependiendo de los montos de inversión. Estas son políticas en el tema de compras, ¿correcto? En el tema de compras y logística, ¿ok? En el tema vinculado al concepto de, por ejemplo, potencial humano, hay que tener claro ahí, en el tema de potencial humano me detengo porque habría mucho tiempo para desarrollar las otras políticas, políticas administrativas, políticas financieras, políticas contables, políticas tributarias, o sea, tendríamos mucho tiempo. Yo me detenía en el de potencial humano. Por ejemplo, hay una descripción del puesto, ¿ok? Que tiene que ver con las funciones que va a desarrollar el gerente, el jefe o el trabajador
la función general y sus funciones específicas, y hay una descripción, un deck de puesto. La convocatoria al proceso de selección de ese profesional debe cumplir estrictamente el requisito de formación profesional, de experiencia, ¿ok? De background, de experiencia en el puesto por el cual va a concursar. Tiene que estar alineado. Pero fíjate, ahí hay un detalle que yo he recomendado siempre a la jefatura de personal. Para mí, fundamentalmente, también, ¿ok? Es la entrevista, ya como política. ¿Por qué? Porque me puedes traer un currículo de 200 páginas con título, con honores en general y con una experiencia bárbara, pero yo quiero conocer tu personalidad, tu actitud, ¿no? Quiero conocer básicamente tu portafolio, qué has hecho, qué has aportado en otras empresas, pero la alegría, ¿cómo lo sustenta? ¿Ya? O sea, yo quiero conocer sonrisas, actitudes muy positivas. Hay mucha gente que no conquista a través de ¿qué te digo?, de un ánimo inadecuado, de una postura inadecuada. Para mí, centralmente, la actitud es proceso de evaluación como política en la selección de personal. Y fíjate en la política de calidad, ¿no? Que es la que a mí me interesa precisar finalmente, ¿no? La política de calidad está orientada al servicio al cliente. Claro, ¿okay? Satisfacer las expectativas. Está orientada a satisfacer las expectativas al cliente, tiene que ver con una mejora continua permanente, en ese otorgamiento de mejora del servicio, tiene que ver con la consolidación de un estándar de calidad, tiene que ver obviamente con el cumplimiento de los requisitos que exige la norma de certificación y tiene que ver con ese camino a la excelencia de reconocimiento, es decir, satisfacción final de la expectativa al cliente por el servicio que brindamos, ¿no? Por eso nosotros hemos logrado hace poco este servicio que vamos a celebrar el miércoles, ¿no? Sí. Vamos a celebrar el miércoles, que es nuestro titán respecto de lo que ha significado premio al soporte operativo de servicio al cliente. Entonces, esa es nuestra política de calidad. O sea, claro, vamos a celebrar también el servicio al cliente, pero el miércoles en general es donde se celebra todo lo que es el área comercial. El área comercial. Es decir, las academias, ¿no? El proceso de comercialización, que es el principal de MAI. Sí, correcto. Eso es central, pero recordar también, mira, que algo que nos identifica y nos distingue, lo dije al comienzo, el tema vinculado a ese concepto de responsabilidad social que lo hemos ganado por segundo año, ¿no? Tiene que ver con las políticas. Sí. Es extenso, pero hemos hablado ahora política de recursos humanos, política de compras y logística y política de calidad. Por último, sí. ¿Qué consejo le da a las personas que recién están emprendiendo esto y quieren formar sus políticas? Gracias. Sí, mira, el mensaje final de esta experiencia linda, Liz, de compartir con los trabajadores y amigos, que seguro muchos están, ¿no? Muchos están conectados, ¿no, María Alejandra? Deben estar muchos conectados. Ya, ok, extraordinario, un abrazote por el trabajo, pero fíjate, cuando hablábamos de Kaizen, o sea, en la experiencia japonesa, ¿no? No por el karate solamente, ¿no? En la experiencia japonesa, se trata de construir una empresa de calidad, pero también un país de calidad, ¿ok? También una familia de calidad, ¿ok? Una institución de calidad. Pero para eso los trabajadores tienen que ser de calidad, ¿ok? Y las personas, los gerentes, los jefes, tenemos que ser de calidad, ¿ok? Entonces, pero para eso hay un consejo de la filosofía japonesa que dice que se trata de 4 ser, ¿no? O sea, el bien ser, lo dice también Fernando Sakuda, que es uno de los filósofos de la teoría de Kaizen, lo japonés, que es mexicano, pero de origen japonés. El bien ser significa, o sea, está vinculado a, o sea, bien ser, o sea, ser puntuales, ser responsables, ser comprometidos, ¿okay? Ser alegres, ¿ya? O sea, el bien ser tiene que ver con el concepto del ejercicio de valor, ¿ya? Pero también con el bien hacer, es decir, hacer las cosas bien, o sea, hacer las cosas desde que nosotros nos levantamos, hacer un buen desayuno, ¿ok? Hacer una buena relación de empatía con la esposa, con los hijos, o sea, hacer una buena presentación de aprecio con los trabajadores, hacer las cosas bien en mi relación armoniosa laboral, hacer las cosas bien, hacer bien un trabajo, ¿ok? Hacer bien mi responsabilidad social, ¿ya? Y entonces hacer bien el conjunto de valores que tengo, que se integren con los principios organizacionales, ese es el bien hacer, que es el segundo concepto de recomendación. Pero el otro es el concepto del bienestar,
Si tú haces, o sea, el ser en aplicación de valores y haces las cosas bien, vas a lograr estar bien, el bienestar. El bienestar. Ser una persona íntegra, ¿no? O sea, soy bien, soy una buena persona, Sí. actúo de buena forma, Así, siento. y te sientes bien, o sea, por consiguiente te vas a sentir bien, o sea, vas a decir, Padre amado, gracias porque me siento en una actividad laboral y tengo un lacto, y porque hago ejercicio en mi profesión, porque aprendo de mi compañero, de mi compañera, porque reconozco a mi jefe, lo trato con aprecio y reconocimiento. El bienestar es fundamental. Y fíjate, en la vida, en este concepto de esta recomendación, el bien ser, ¿okay? El bien hacer las cosas, el bienestar nos conduce al bien tener. Es decir, va a venir como consecuencia tener una buena salud. ¿Ok? O sea, si yo entreno, hago las cosas bien, yo sé que voy a tener una buena salud. Si yo camino, corro, nado, hago ejercicio, estudio, investigo, yo no porque digo, oye, yo lo sé todo, no. O sea, uno tiene que seguir aprendiendo, seguir leyendo, ¿ok? Seguir estudiando, seguir investigando. Y entonces uno dice, como consecuencia voy a tener, ¿qué vas a tener? Una buena salud. Si tú trabajas esforzadamente, te vas a organizar bien, ¿ok? Vas a estandarizar los temas de tu vida y vas a tener oportunidades laborales y entonces vas a tener, en la vida vas a tener economías, vas a tener una linda familia, vas a tener un hombre, si eres mujer, que te quiera y te respete y pueda realizar tu vida sentimental. Vas a tener, obviamente, buenos hijos, como Dios me ha permitido a mí, el respeto a mi hogar, a mi esposa, por todos estos años, o que ha permitido tener el milagro, la bendición de Enrique, Daniel, Jean Víctor, Andrea, que son líderes para el mundo. O sea, el bien tener es como consecuencia de ese esfuerzo, dedicación y sacrificio, ¿no? Cosechas todo lo que sembras. Así es, cosechas todo lo que siembras. Y entonces eso hacemos en la empresa. Queremos hacer las cosas bien, ¿ok? Queremos bienestar para todos y queremos tener una empresa grande, modelo, ejemplo, paradigma, para consolidar la realización de nuestros sueños. Gracias por compartirnos todo eso. Bueno.